leía mucho tus comentarios a través del programa y tú has hablado directamente de que aquí se ha dado el primer paso o que se están dando pasos que podrían llevar a un escenario, digamos, de esas características, de volver a un proceso de vacancia. ¿Lo ves tú así? Vamos por partes. Primero, el presidente ha planteado un referéndum para diciembre, ¿ok? En la segunda vuelta regional, que ahorraría en realidad mucho dinero si se hace en la segunda vuelta regional, así que debería hacerse en diciembre. Pero tú necesitas un plazo para convocarlo de 60 días antes. Por lo tanto, el referéndum tiene que aprobarse la primera semana de octubre. O sea, faltan 15 días, un poquito más de 15 días. La urgencia es enorme. El presidente ha cifrado, en realidad, el apoyo popular y se ha conectado con el pueblo a través de esta propuesta de referéndum. La gente quiere votar ese referéndum mucho más que las elecciones municipales. Muy bien. Si el fujimorismo continúa obstruyendo el referéndum como lo ha hecho desde hace un mes, en que no se avanza realmente nada, no le va a quedar más remedio a Vizcarra que ir al Congreso la última semana de septiembre o los primeros días de octubre, casi calzando con el proceso electoral municipal y hacer una cuestión de confianza de los proyectos de ley, los que ha presentado o otros muy parecidos y mejorados. Entonces, antes de que eso suceda, ¿no es cierto?, ¿qué tendría que hacer Keiko Fujimori y la Fuerza Popular? Tratar de vacarlo como de lugar. Claro, no tienen 87 votos, no hay forma de que la izquierda los apoye. Entonces, esa es una primera limitación. Y la segunda es que la vacancia por incapacidad moral tiene que tener una causa. Y podrían organizarle, sí, pues una situación mamani. ¿Es posible que Keiko Fujimori lo haya grabado? Mira, más que posible. ¿Es posible que le editen esas reuniones a conveniencia de Keiko Fujimori para soltarlas en un contexto que le sea poco favorable? También es posible. Entonces, estamos todavía en el mundo de lo posible, pero si él quiere referéndum en diciembre y la mayoría de los peruanos quiere referéndum en diciembre, tiene 2 a 3 semanas para tenerlo listo. Y con el grupo parlamentario Fuerza Popular y con el del APRA no se puede trabajar, así de simple. ¿Por qué? Hay una razón de fondo. Porque uno de los proyectos es la recomposición del Consejo Nacional de la Magistratura. Y si se recompone el Consejo, con un consejo de personal nuevo, de personas que vienen nuevas y limpias y muy observadas por la ciudadanía, van a tener que limpiar el Poder Judicial y el Ministerio Público. Todas las conexiones del APRA y de Fuerza Popular que están siendo hasta hoy blindadas dentro del Ministerio Público y del Poder Judicial, se van a tener que ir. Entonces van a quedar en la indefensión, si quieres, frente a graves acusaciones. A la justicia. Estamos hablando de los procesos que enfrentan Keiko Fujimori y Alan García. Y el propio Alan García. Alan García. Entonces, se están defendiendo con todo para que no se reconforme hasta dentro de un año o más, o Dios sabe cuándo, el Consejo Nacional de la Magistratura. Eso implica, ¿no es cierto?, que el Congreso tiene que tomar conciencia de que esto es urgente y gravísimo y que tienen que hacerlo a toda velocidad. Anoche nos hemos reunido un grupo de gentes en Transparencia, yo soy asociada de Transparencia hace muchos años, pero con otras organizaciones, con el Consejo de la Prensa Peruana, con la Coordinadora de Derechos Humanos. Estaba el cardenal también, Estaba, ¿no?, el cardenal Barreto, en fin, gente de toda, digamos, de todo el espectro político, cada una con sus propias agendas, los grupos feministas, etcétera. Pero la urgencia es una. Hay 2 semanas para sacar el referéndum y no se saca con firmas. Ahora, ¿el presidente podría tener una tercera vía que sea esta en pro del diálogo y de aceptar las sugerencias? Porque él ha dicho que podría aceptar modificaciones en sus propuestas. Perfecto, pero tienes 2 semanas. Claro, ya ha dicho que mientras se mantenga la esencia, él podría aceptar esto. ¿Qué pasa si el fujimorismo le dice, bueno, no nos puede presionar, como ya lo han dicho? 20 han dicho, veces. No nos pueden poner una fecha límite, ¿no? Estamos tratando de hacerlo bien, y hacerlo bien supone trabajar el tiempo suficiente. No hay referéndum. No hay referéndum, pero ¿qué pasa si hay el compromiso de hacer este referéndum en marzo o en abril? Daría lo mismo que tener 2 legislaturas ordinarias. ¿Te das cuenta? Porque ahí sí le darían los 87 votos ahora, en diciembre, y los 87 votos en marzo, y ya reformas la Constitución y no hay necesidad de ir a referéndum. Claro, y nos ahorramos un montón de plata. ¿Te refieres al referéndum como...? Mecanismo de reforma constitucional. Correcto, pero el referéndum como pieza de juego política. Claro. Política en el tablero de Vizcarra. Claro, porque mira, si
le ofrecen eso, tendrían que decirle, señor presidente, no hay ningún problema, le vamos a dar los 87 votos en esta legislatura y los 87 en la próxima, que empieza en marzo. Usted para marzo tiene su nuevo Consejo Nacional de la Magistratura, pero déjenos hacerlo mejor, ¿ya? Pero para que hayan esas condiciones de diálogo, tiene que haber credibilidad en la otra parte, ¿ok? ¿Tú cómo te puedes sentar a conversar con Keiko Fujimori si Keiko Fujimori ha dicho públicamente, prácticamente, que no le cree nada al señor Vizcarra, que el señor Vizcarra miente? Pero tendrías que sentarte ya públicamente, claro, hacer pública la reunión. Y lo cual es bien difícil. Negocia un proyecto de ley, artículo por artículo, con una Cámara adelante. Es un proceso imposible. O sea, lo que tú puedes hacer es que el ministro de Justicia, hoy día, lidere un equipo de trabajo y, mira, el presidente de la República le pidió a la Comisión Wagner, una comisión de abogados, que hiciera proyectos de ley para reformar la justicia y en 12 días le dieron los proyectos. ¿Es que se puede? Se puede. Sientas al señor Ceballos como presidente de un grupo de trabajo con los congresistas invitados que se quieran, que se invite a constitucionalistas y que hagan un diseño. ¿No fue una omisión de Vizcarra, quizá no lo vio en su momento, haber hecho lo mismo con la reforma política? Haber formado una junta de notables porque fue una sorpresa el 28 de julio. Fue una sorpresa el 28 de julio. Y claro, se perdería el efecto sorpresa. Claro, y él ahí recupera iniciativa política. Yo, por ejemplo, estoy en contra de que no se reelija a los congresistas. Me parece que el pueblo los castiga ya duramente con el voto. Pero entiendo que a la población esa propuesta le encanta, porque satisface el deseo golpista que tenemos que evitar de cerrar el Congreso. Satisface por lo menos ese deseo. Ciérrelo. ¿Qué le dicen a Vizcarra por donde va en el Perú? Cierra el Congreso. ¿Ya? Él no lo puede cerrar porque es inconstitucional. Entonces, esta propuesta es una válvula de escape a una necesidad que se ha enganchado directamente con las expectativas de la población. Entonces, tienes que preguntarle a la población. Claro, ayer leía un comentario tuyo que decía, el presidente ya no puede dar marcha atrás, no puede retroceder. Eso quiere decir que el referéndum este año sí o sí. Claro, porque si retrocede, pierde toda la iniciativa en política. Tú cuando tienes la iniciativa, ¿no es cierto? Y estás sufriendo además un ataque, tienes que pasar al contraataque. Y el contraataque que él tiene se lo da la Constitución. Es la cuestión de confianza. Mira lo que pasó con la remoción del Consejo Nacional de la Magistratura. Eran vacaciones, receso parlamentario, le dijeron que no se podían reunir, que no se podía discutir el tema. La Constitución le daba al presidente la facultad de convocar legislaturas extraordinarias. Y yo lo dije, convoque legislatura extraordinaria, pida como punto único de agenda la remoción del Consejo Nacional de la Magistratura y si no, hace cuestión de confianza y los disuelve. Y cuando mandó el decreto supremo, se reunieron. Primero dijeron no se puede, no llegó el decreto supremo, no nos puede pedir eso, sí nos puede pedir eso. Se reunieron y ¿qué pasó? Removieron a todo el Consejo Nacional de la Magistratura. Entonces, o sea, que sí se puede hacer, sí se puede hacer. Lo que pasa es que tú necesitas un presidente que tenga la firmeza necesaria para hacer este tipo de cosas. Leía ahora los comentarios de los analistas Iván Tanaka y José Carlos Requena, y ellos decían que es el momento de Vizcarra. Es decir, es un momento en el que el fujimorismo, aunque no lo parezca y no quiera reconocerlo abiertamente, quiere ocultar estas demostraciones de debilidad, está en un momento de vulnerabilidad que Vizcarra tendría que aprovechar. Así es. ¿Puede perder esa ventaja? Sí. ¿De qué depende de que la pierda o que la capitalice? O sea, tú tienes que ponerte en todos los escenarios. Supongamos que hace cuestión de confianza y el fujimorismo decide no dársela. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que no le den la confianza. Cae el gabinete de Villanueva y él disuelve el Congreso. Y en 4 meses hay que convocar elecciones generales. No generales, sino parlamentarias. Eso es lo peor que le podría pasar. ¿Es malo? No, a la gente le va a encantar. Eso es lo peor. Acá están todos saltando de felicidad. Eso es lo peor que le podría pasar. Lo mejor es que le den la confianza y los proyectos se aprueben y pasemos a referéndum para la reforma constitucional. Los dos escenarios para él son win-win. Ahora, pero cuando los dos escenarios para el fujimorismo son perder. Entonces tiene que escoger el fujimorismo dónde quiere perder. ¿En un nuevo proceso electoral parlamentario o en un referéndum? Es más, el fujimorismo podría hacer campaña contra las propuestas del referéndum. Pero en un proceso, a ver, adelantemos las elecciones. Hoy por hoy, ¿no ganaría Keiko Fujimori?
¿En unas elecciones generales? No ganaría. No, mira las encuestas, hoy día no. Claro, pero ¿frente a qué otras propuestas? La pregunta va por el lado Depende de a quién se enfrentaría. Claro, depende de quiénes son los candidatos. Eso no lo podemos saber hoy día, ¿no? Pero hoy por hoy, digamos, con un 15% tú no pasas a segunda vuelta. Tienes que estar más cerca al 20%. Lo que sucede es que ella tiene el 15%, pero tampoco hay muchas otras figuras en el tablero que tengan más que eso. Pero mira, lo que pasa en el Perú es que cuando una figura política se desprestigia mucho, no regresa al campo de juego. El único caso conocido es el de Alan García, que además jugó al terror que le provocaba un mal a la población, se colocó ahí y dijeron, y lo que le dijo a la población, este es horrible, yo soy horrible, pero no soy tan horrible. ¿Ok? Entonces así se Claro, y hay miles y millones seguramente de peruanos que dicen ahora lo peor que me ha pasado en la vida es tener que votar por Alan García porque juré que a este tipo no lo vería más en el poder, pero no me quedó otra. Pero es el único caso. Hoy Alan García, ¿cuánto sacó en las últimas elecciones? Con las justas pasaron la valla. Y hay algunos que sostienen que el jurado los ayudó, ¿no? Pero 5%. Y quiere ser candidato en 2021 porque cree que puede llenar está regresando, claro. Es que como he de haber hecho el mismo cálculo, entonces, bueno, si Keiko Fujimori ya no está, es mi momento. ¿Crees que le interesa la presidencia a Alan García o crees que está preocupado por el tema judicial? Yo creo que está preocupado por el tema judicial. Lo que él va a alegar es persecución política. Si tú pides asilo y él sabe de eso, tienes que alegar persecución política. Entonces, ¿cómo alegas persecución política si estás retirado de la política? Entonces él va a decir, por favor, Colombia, sálvame. De nuevo, me están persiguiendo políticamente en mi país. Yo soy candidato presidencial. No, oiga usted, pero no, todavía nadie lo ha elegido, pero lo seré. O sea, voy a hacerlo, impectore. O sea, estoy por serlo, deseo serlo. Deseo morir en el intento, me están persiguiendo políticamente. Quiero recuperar el partido de Aya de la Torre. Así es. Entonces, sálvenme porque me están persiguiendo. Entonces, es lo más probable, si no, no se entiende. Ahora, ¿Vizcarra gana o pierde reuniéndose con Pedro Pablo Kuczynski? Gana, porque él estaba quedando muy mal. O sea, digamos, esa sensación de traición es bien fea, ¿no? O sea, una de las cosas que más ha afectado a Keiko Fujimori es haber traicionado a su hermano y no querer la libertad de su padre. Es horrible. O sea, la gente tiene ese sentido de, ok, yo entiendo que políticamente ella tenga otros objetivos, pero eso no se hace. Igual, es evidente que Kuczynski se buscó, porque se la buscó su vacancia, se la buscó él solo, muy bien. Pero tampoco es correcto que el vicepresidente esté conspirando pues contra el presidente, ¿no? Y lo que los fujimoristas han dicho después de que Keiko Fujimori reveló estas reuniones, todos acá, Úrsula Letona, Galarreta, sí, se han reunido. Y después salió Klimper a decir, claro, por supuesto, en febrero, ¿no? Entonces, el hecho de que vaya a conversar con Kuczynski y Kuczynski lo respalde, le está diciendo a los otros, el presidente no está molesto conmigo. Le quita piso, claro a ese intento de decir si hubo conspiración. No me considero un traidor. O sea, quien debería sentirse afectado, traicionado te abre las puertas de su casa. Entonces, aquí no hay traición alguna. Ha sido, al contrario, una gran movida política. Esa ha sido una muy buena jugada la del martes. ¿Quién está asesorando a Martín Vizcarra? Yo creo que él... Porque ha cambiado. Ha cambiado. No es el mismo que asumió la presidencia, ¿no? Que se puso la banda. No es el mismo. O sea, yo sí creo que al principio tenía mucho temor de enfrentar al fujimorismo porque, bueno, ponte a pensar, no tiene partido, su bancada es diminuta, no tiene alianzas sociales, o sea, no hay una fuerza que lo acompañe. Pero a partir, yo creo que de estas imposiciones de Keiko Fujimori, se dio cuenta de que él podría combatirla si es que tenía, digamos, un buen tema por delante. ¿Tú sí crees que Keiko pidió la renuncia de la salida de la ministra? No me queda la menor duda. Aunque lo haya negado. No, además, ¿a qué vas a ir a hablar de un tema de octógonos en una reunión de alto nivel presidencial? Estás hablando de un tema absolutamente mercantilista que le interesa a un grupo de interés industrial. O sea, eso te das cuenta de la pequeñez de la agenda, ¿ya? Y no ha negado que haya hablado de eso, ¿eh? Porque, bueno, sí, el semáforo de Salaverry ha tenido que hablar de... Pero no ha negado que haya hablado de eso. No, el tema no lo negó, pero negó que haya pedido la cabeza de la ministra. Claro, lo que le está diciendo es, no nos gusta el otro proyecto, saca a tu funcionaria. Ahora, pero hay diferencias, ¿no? Una cosa es decir, como fuerza política tengo derecho a expresar una opinión, pero respetar la decisión final del presidente. No, pero lo que dice Vizcarra es peor. Le dijo, toda decisión importante me la tienes que consultar a mí. Y te digo, los 2 primeros meses del gobierno de Vizcarra, la sensación que todos teníamos es que el poder de Vizcarra no emanaba del pueblo, sino emanaba de Keiko Fujimori.
Acuérdate cómo fue recibido el día que juramentó. Los vivas, los aplausos. Este era el hombre que un año antes lo querían inhabilitar como vicepresidente por el caso Chinchero, y ahora lo recibían entre besos y abrazos, y entre loas y cantes. Fue una maravilla, era lo máximo, lo mejor. Bueno, y que ahora quieren volver a citar al Congreso por el tema de Chinchero. El tema de Chinchero, en realidad, lo que necesita el presidente es un buen abogado que le explique a todos que es, digamos, lo que se llama cosa decidida. ¿Qué es cosa decidida? Cuando a ti te han investigado en fiscalía y te han archivado, Que es el caso Vizcarra. que es el caso de Vizcarra, no se te puede abrir el proceso. Ahora, le archiva la denuncia poco antes de asumir. Así es. Y yo recuerdo que también había la sensación en ese momento, cuando se conoció esa noticia, ya muchos pensaron, ok, Vizcarra asume. Claro, pero Piña, el asunto es que se le archivó. Pablo Sánchez, caviar, no caviar, lo ¿Con que tú ayuda o quieras. sin ayuda? Bueno, se le archivó. Salvo que hubiera prueba nueva, hechos nuevos desconocidos que no fueron controvertidos en su momento y son controvertidos ahora, no hay nada que investigar. Si no fuera así, Alan García tendría que ser investigado por sus temas patrimoniales. ¿Qué hizo Alan García? Se hizo investigar por Peláez, que era su amigo. Y Peláez determinó que no había desbalance patrimonial. Cosa decidida, no se le puede volver a investigar, a no ser que aparezcan pruebas nuevas. El problema de Alan García es que sí están apareciendo pruebas nuevas. Ha salido en una planilla esta semana, en la planilla Bambi, todos los aportes hechos obra por obra en su gobierno. Pero, digamos, tendría que surgir algo así en el caso de Vizcarra. Tiene que mandar a su abogado al Congreso a decir, primero, el presidente no puede ser acusado durante su mandato. ¿Debe comparecer ante el Congreso o no? Es voluntario, porque en realidad, si quiere va, si quiere no va, porque al presidente de la República no se le puede acusar durante su mandato. ¿Pero no se le va a exigir lo mismo que se le exigió en su momento a Kuczynski? Él puede ir y decir, mire, esto es cosa decidida, o mandar a su abogado, o presentar... Ayer conversábamos con Gilbert Violeta y él decía, volvía al discurso de no, porque la figura presidencial se ve afectada. Sí, se afecta. No, pero... ¿Quieren ese golpe Mira, depende de imagen? cómo manejes el discurso. Podría ir y no salir golpeado. Un buen político va y dice, estoy viniendo acá porque quieren humillarme. El señor tiene 46% de aprobación y Keiko Fujimori 15%. Vas con ese discurso, sales con 60%. Al contrario, puedes aprovecharlo en tu favor. Si tú fueras asesora de Martín Vizcarra, le dices, vamos. Si yo fuera Martín Vizcarra, estaría sentada en el Congreso con mi abogado al lado, explicando qué cosa es la cosa decidida a todo el Perú para que la gente aprenda. Mira, yo te puse como asesora y tú te pusiste como presidenta. Yo, si fuera presidenta, iría. Iría de todas maneras, pero además, o sea, a decirles, a ver, pues péchenme. ¿Quieren pecharme? Acá estoy. Ahora, ¿dónde está el poder del fujimorismo? Porque es claro, a ver, sale Keiko Fujimori en uno de estos discursos que además también ha cambiado el tono, valgan verdades. Era una mujer, ¿no? Y de pronto la ves en una entrevista mucho más afable, con los gestos suavizados, ya no hay el rictus en la frente, por lo menos el esfuerzo. No digo que lo haya logrado, pero por lo menos el esfuerzo. Pero las comisuras de los labios se le van para arriba, ¿no? ¿Te has notado? Entonces, siempre. Es como... Por favor, ¿podrías repetirlo para la capa? Malvada. Pero así sale. Entonces, claro, lamentablemente, ese gesto es muy de emperatriz. Yo ¿Te das soy. cuenta? Yo Claro, soy y tú no eres. Es cierto, proyecta una imagen de altanería, ¿no? Exactamente. De altanería y de poder. Ahora ella sale, luego sale Chávarri, presenta la denuncia contra Yufra y todo el mundo dice, ¡ah, qué casualidad! El mismo día. Claro, qué casualidad. Pero esto ha sido a propósito, es decir, que Keiko Fujimori lo ha dicho para que Chávarri lo haga y para que todo el país se entere de que ella le dijo a Chávarri que es la que finalmente ha movido el expediente ahí. A ver, si quieren ir al caso de Yufra es facilísimo. El material para acusarlo no tiene valor probatorio porque está absolutamente contaminado por la edición. Vamos a tocar ese tema porque me interesa también... Entonces no sirve de nada, la acusación no puede conocer tu posición ya como abogada del tema Yufra, pero hagamos una pausa y regresamos en 2018 no con se Rosa mueva, María Palacios. No se mueva. Continuamos en el programa, esto es 2018, Rosa María Palacios analiza la semana con nosotros y hablábamos del tema Yufra, ¿no? Se presenta una denuncia constitucional, sale Chávarri y dice, vamos por Yufra. Ahora, tampoco podemos victimizar a Yufra, ¿o tú crees que hay que perdonarle la vida después de haber oído lo que todos escuchamos? No. Como se dice, a veces en las democracias perdonamos mucho a cambio de muy poco, ¿no? Entonces, piensa en Alan García, por ejemplo, ¿no? Perdonamos mucho a cambio de muy poco. A ver, ¿cómo es la nuez? Pero yo sí creo, escuchándolo, lo escuchamos en Cuarto Poder, y viendo
manipulación de la secuencia de los hechos, que efectivamente él fue víctima de una trampa. O sea, eso es clarísimo. Fue a una emboscada. Ya, pero un ministro tiene que estar preparado para que le pongan trampas. Por eso. Pero no es delito ser idiota. O sea, si no, tendríamos que abrir el Estadio Nacional para habilitarlo como cárcel. O sea, cayó en una celada. Luego, ese material se edita, se corta y se pega de tal manera que efectivamente parece que él le otorga algo a Mamani que en realidad nunca le otorga, ni promesa, ni ventaja, ni donativo, ni nada. ¿Pero tú no crees que había incluso una intención, o siquiera una intención, de entrar a una negociación? ¿Qué le podría ofrecer? Porque Mercedes Arauz ha reconocido que estaban buscando votos. Ah, no, eso sí, debajo de las piedras. Estaban buscando votos. Y ella dice, estábamos en el Congreso conversando con todo el mundo. Claro. ¿Para qué entonces se reúne un ministro con alguien como Mamani? Porque Mamani los buscaba para decirle, yo quiero votar por ti. Claro, pero llevarlo a la casa del presidente. Pero tú has escuchado la conversación posterior, ¿no es cierto?, de Mamani, donde dice, no me han dado nada, no me han dado nada. Y esa conversación, dejen claro que no le dieron nada, porque si Kuczynski le hubiera dado... ¿Pero no basta con la intención en el caso de un ministro? No, si Kuczynski le hubiera ofrecido algo, hubiéramos escuchado el audio, ¿no? Parece ser, por lo que dicen las personas con las que he hablado, que llegaron a la casa de Kuczynski y Kuczynski le habló como el arquitecto Fernando Belaúnde, ¿no? Qué lindo es Puno, el antiplano tan bonito. No le ofreció nada. Y más bien salió muy como, o sea, acá no me están dando nada. ¿Okay? Pero eso salva a PPK, sí. No a Yufra. No, Yufra lo que creo es que quiso ser político cuando no es político, pues. ¿Ya? Entonces, se quiso hacer el que podía negociar con Mamani. Y Mamani, pues, lo atropelló 20 cuadras, pues se lo llevó. Bueno, a propósito de Mamani, ahora pero te digo, no creo que haya delito alguno. ¿Por qué? Porque, ¿por la invalidez de las pruebas? Primero porque, como dicen, es manzana podrida. O sea, todo el material está editado. No han podido presentar el soporte en el que ha sido grabado. O sea, no hay forma de que eso te sirva para condenar a nadie. Ahora, pero la dimisión de un presidente, las consecuencias que tuvieron esos audios. Qué tremendas consecuencias. Se bajaron un presidente con esos audios. Así es. Con esos audios, no es que se los bajaran, sino que fue una renuncia. Claro, tuvo que renunciar, no queda más remedio. Porque no tenía salida. No tenía salida. Todos los ministros le dijeron... Así es, no lo apoyaba ni su gente. O sea, nadie. Entonces tenía que irse, no tenía otra alternativa. Y porque había otra cosa más. La explicación que él da, el presidente, sobre el tema de Westfield y First Capital, comienza, a raíz de unos reportajes muy trabajados por Daniel Llobera acá en Cuarto Poder, a hacer un asunto que era una bola de nieve. Era muchísimo más grande de lo que él había dicho. Él había hablado de un contrato donde un empleado desleal había usado su nombre, ¿no? Y había cobrado un dinero que finalmente había entrado a sus cuentas y resultó que no era un contrato, eran 4 contratos, que el señor cobraba como First Capital pero contrataba como Westfield, que había una emisión de bonos, es decir, que habían una serie de hechos que eran mucho más complejos y más graves. Ahora, en el caso de Kuczynski, esos hechos ocurren en el 2006, han prescrito todo. Tampoco tendría que estar con impedimento de salida ni nada, porque no hay cómo juzgarlo. Ustedes dirán, ¿es injusto? Sí, es tan injusto como no haber podido juzgar pues a Alan García. Exactamente igual de injusto. Lamentablemente esos delitos prescribieron. Los que se cometan a partir de ahora sí son imprescriptibles. Pero los que se cometieron en el 2006 ya prescribieron, no se le puede procesar por nada tampoco. Entonces deberían dejarlo en paz, ¿no es cierto? Y que termine su vida en Estados Unidos donde él quiera. Y en el caso de Bruno Yufra, esta es una vendetta, igual que lo de Torne. Es una vendetta organizada por Keiko Fujimori. ¿Torne no fue responsable de lo de Chinchero? No, pero ¿a qué sacar el tema hoy? Bueno, una cosa es la oportunidad. Así es. Pero es una oportunidad bien aprovechada por la oposición. Claro, pero digamos, ¿qué tanto interés tenían en investigar ese tema hace 3 meses, cuando juramentó Vizcarra? 0. Bueno, es evidente entonces, que aquí investigamos el tema. Entonces eso se llama politización de la justicia. Es lo que tú has dicho, rodear o crear un ambiente de incorrección del presidente. Exactamente. Ese es el término que exactamente. usaste. Incorrección del presidente. Entonces se reúne con Keiko en secreto, traiciona a su presidente. Correcto. ¿No? Pero ese es objetivo Vizcarra. Claro. Pero en el camino, a ver, digamos, lo de Torne y el Contralor también fue... Ah, no, claro. Pero si tú escuchas la conversación,
además el Contralor... No estás defendiendo a Torna y a Bruno Yufra. No, lo que te estoy diciendo es que tú no puedes, digamos, me pasó lo mismo con las agendas de Naidín. Cada que explico la ley, la gente se irrita. Yo no he hecho el Código Penal. Si no les gusta, vayan al Congreso y que lo cambien, ¿ya? Es más, yo no creo que Keiko Fujimori vaya a ser condenada por el caso Cócteles. Porque es financiamiento de campaña. Así es, no hay lavado. Ella debería estar tranquilísima. Pero si el dinero que entró a la campaña es de Joaquín Ramírez y ese dinero sí es de lavado, tampoco. Y ella no tenía cómo saberlo. Tendrías que probar que ella lo sabía. O sea, tampoco. No hay forma que con fondos de campaña tú pruebes lavado. Es tranquilísima, es bien cuesta arriba. Deberían, por ese lado, deberían todos salir y decir, sí, pues, hemos recibido plata de Joaquín Ramírez, de Odebrecht. Sí, ¿cuál es el delito? Pero es que no lo van a decir porque se está vinculando el financiamiento de la campaña a la figura de lavado. En el caso de Ollanta Humala, por ejemplo... Claro, es que no hay lavado. Ahí no hay lavado. No hay, pero la Fiscalía lo está trabajando bajo esa hipótesis. Los casos que sí son clarísimos... Lo ha tipificado así. Los casos que son clarísimos son el de Toledo y el de Susana Villarán. Y el de Susana Villarán, ¿por qué? Porque el cohecho implica donativo mientras tú eres funcionario público y ella recibe un donativo para su campaña contra la firma de un contrato. Lamentablemente, la línea del tiempo calza. Entonces, ahí es redondo. Pero no todo es delito. ¿Te das cuenta? En el Perú tendemos a creer que todo es delito. Solo es delito lo que está en el Código Penal. Lo que no está en el Código Penal no es delito. Entonces, Alan García, Keiko Fujimori, Kuczynski, Toledo, no van a poder ser procesados y Humala por donaciones de campaña. Esa era mi molestia con la investigación Lavallato. Estaba centrada en eso en vez de centrarse en las coimas. En los proyectos. Exacto. Que es, claro, el tema de fondo. Ahí está. ¿Dónde están los sobornos? ¿Dónde están las coimas? ¿Dónde están las adendas que hicieron que una obra que debió costar 10 terminó costando 35? Es la razón por la cual hasta ahora, de verdad... Estamos entrampados. No hay acusado a nadie. No hay una colaboración eficaz, cerrada, no hay una acusación. Porque las acusaciones van a versar sobre algo que no es delito. ¿Has visto estas supuestas nuevas pruebas expuestas para demostrar que se financió la campaña de Ollanta Humala? No te voy a decir que casi segura, porque no soy tampoco Dios, ¿no? Pero yo se lo he dicho a Ollanta Humala en una entrevista. O sea, que recibieron plata y recibieron todos. Porque así funcionan las campañas políticas en el Perú, han funcionado siempre y siguen funcionando hoy día, mientras estamos haciendo la campaña municipal. El dinero negro entra y sale en todas las campañas. O sea, eso no tengo duda de que han recibido. Ninguna. Y que eso... ¿De Odebrecht? De Odebrecht, mira, de Osama Bin Laden, de quien te ponga la plata por delante. En este caso concreto, te digo porque Humala dice... Que no, jamás. Que no. Jamás. Que no, te vi en la que entrevista. no lo recibió, y claro. Y que no, pero la gran noticia sobre el caso Humala de la semana fueron estas nuevas pruebas que había entregado Marcelo Odebrecht. Pero mira, son consistentes, salvo por las fechas. El tema de las fechas. Exacto. Al toque me di cuenta de las fechas. El tema de las fechas no coincide. Eso juega a favor de Humala. Sí, porque es inconsistente el relato. Entonces tú tienes que hacer un relato que sea consistente, ¿no? Pero en fin, en todo caso, ya, yo sí creo que han recibido para la campaña y de repente se gastaron el vuelto, pues, ¿no? Ya, lo que fuera, que tampoco es delito. ¿Gastarse el vuelto? Tampoco es delito. Entonces, por ejemplo, la propuesta del presidente Vizcarra para financiamiento de partidos políticos es un parrafazo para poner en la Constitución donde no pone lo único que hay que poner, que la ley penal tiene que regular estas conductas. Eso es lo que tiene que poner, y no está. Olvídate del parrafazo, eso lo puedes poner en la ley de partidos políticos, no necesitas esa modificación constitucional. Lo que sí tienes que poner en la modificación constitucional es que el financiamiento político y sus infracciones se regulan por ley penal. Entonces, si es penal, vas preso. Entonces, bueno, ya es otra historia. Y con eso cerramos este capítulo. Sería un superpaso, ¿no? Para obligar a una formalización. Bueno, y obviamente hay que sacar una norma que modifica el Código Penal, que crea el delito. Que ese delito hoy no existe. No existe. Entonces tiene que existir. ¿Ya? Y lamentablemente son actos que efectivamente no nos gustan, pero son tan generalizados en la política peruana que la única forma de acabar con ellos es tener sanciones drásticas. Y una sanción drástica es penalizarlo de verdad. Yo hace años, Mávila, que hablo de este tema, no desde las agendas, desde mucho tiempo atrás. ¿Ya? Y he hablado del tema en público, he dado conferencias, esto tiene que ser regulado. No ha habido forma. ¿Por qué? Porque los que tienen que aprobar la ley son los congresistas.